¿Cómo arruinó alguien su vida en un solo día? Solía ser abogado de divorcios. Y aún recuerdo mi última aparición en la corte antes de cambiar de trabajo y mudarme a otra ciudad. Mi cliente, J, era el padre en una separación altamente disputada. La mamá de los niños simplemente estaba siendo un verdadero idiota y no le dejaba ver a los niños sin supervisión por ninguna razón. Logré que la supervisión se levantara en la corte. Al final, me abrazó y me preguntó si todavía podía permanecer como su abogado. Él pagaría por volar a buscarme. Me conmovió tanto. Realmente parecía ser un buen tipo en un mal momento, y quería tener una relación con sus hijos. El más pequeño era solo un bebé en ese momento. 2 años después, mi mejor amigo, que todavía está en mi antigua firma, me envía un mensaje. Y me cuenta que J estaba solo, conduciendo ebrio por una carretera de montaña sinuosa, se salió de un guardarraíl y cayó por el acantilado. Él estaba muerto, estaba tan enojado. Malditamente enojado. El divorcio ya es suficientemente difícil. Tienes a los niños pequeños que no saben lo que está pasando, deseando que mamá y papá dejaran de pelear. Y luego su mundo se vuelve aún más caótico cuando su papá murió de su propia pura. Prevenible. Estupidez. ¿Quién demonios tuvo que decírselo? ¿Qué dijeron incluso? ¿Cómo le dices a un niño eso? Creo que incluso podría haber estado en las noticias. ¿Van a descubrir lo que realmente pasó cuando sean mayores? ¿Y luego qué? Solo tuve el expediente un par de semanas antes de irme. Tuvimos una aparición en la corte, apenas conocía al tipo, pero mi corazón se rompió. En realidad recuerdo dónde estaba cuando recibí el mensaje. Estaba trabajando en otra oficina, justo en mi escritorio. Y me molestó tanto que estuve a punto de llorar en ese instante, pero estaba a punto de comenzar una reunión, así que tuve que recomponerme. Incluso podría haber esperado para encender mi cámara hasta que estuviera seguro de que mis ojos no estaban llorosos. Más bien, un día alteró horrible mi vida. Era un profesor y entrenador. Para una excursión, el director no podía permitirse 2 autobuses. Así que tuve que llevar a unas 10 chicas a pie hasta el lugar de la excursión y luego de regreso a la escuela, mientras un autobús estaba lleno con el resto de los estudiantes de secundaria y el personal. Alrededor de 1,5 kilómetros de ida y vuelta. Elegí a las chicas de mi equipo porque me escucharían al aire libre, a diferencia de muchos niños de secundaria. Mientras cruzábamos la calle en el paso peatonal, con la señal de cruce a nuestro favor. Todos los niños pasaron primero, y como chicas, estaban agrupadas y charlando mientras caminaban. Noté que una mujer giró a la izquierda hacia nuestro paso peatonal y nunca nos vio mientras trataba de acelerar para adelantar a un auto que venía en dirección contraria. Supe que iba a atropellar a las chicas. Empujé a las niñas hacia adelante, con mucha fuerza. La mayoría de las chicas cayeron sobre el pavimento frente a otros vehículos que esperaban en su semáforo rojo. Estuvieron bastante raspadas, como rasguños por el roce del pavimento gracias a mi empujón. Pero no fueron necesarias hospitalizaciones ni médicos para sus raspaduras. No recuerdo el impacto. Recuerdo haber visto un símbolo de Pontiac entre los faros. Volví en mí, y estaba en un carril completamente diferente, mirando hacia el lugar de donde había venido. No podía levantarme. Dicen que mi cuerpo subió por el auto y salió por el lado del conductor, arrancando el espejo lateral del vehículo y rompiendo su parabrisas. Horror y llantos de mis estudiantes atletas. Las chicas me levantaron sobre una tabla de respaldo cuando llegó la ambulancia, lo que debió ser traumático. Ahora, 20 años después, sigo siendo un usuario de silla de ruedas ambulatorio. No puedo enseñar ni entrenar. No puedo trabajar en un escritorio. Tengo dolor crónico. Sí, mi vida puede ser realmente difícil, pero no cambiaría lo que hice ese día. Cuando me siento bajo emocionalmente debido a todas mis limitaciones, recuerdo a esas chicas. Las vi ir a la universidad, casarse, convertirse en madres y tener empleos impresionantes en sus campos. Y cuando muestran una foto en Facebook de su momento feliz, me recarga saber que están a salvo, sanas y felices. Y reafirma mi decisión de salvarlas del daño. El grupo de amigas de mi hija en la secundaria. Ella maduró y estaba en la universidad, trabajando a tiempo completo y se alejó de ellas cuando esto sucedió. Una de ellas cumplió 21 años. Todas juntaron su dinero para comprar alcohol, otra trajo mucha hierba.
Salieron por caminos secundarios a alta velocidad, con 4 adolescentes apretujados en una camioneta de cabina simple, 6 en la parte trasera. Todos estaban borrachos. El conductor intoxicado tomó un giro en un camino de tierra demasiado rápido y volcó la camioneta. Una chica fue aplastada de la parte media del pecho hacia abajo, amputaron el brazo de un chico y varios otros resultaron con heridas graves. Lograron levantar la camioneta lo suficiente como para sacar a la chica hasta sus caderas. Estaban literalmente en medio de la nada a las 2 de la mañana. Sin señal de teléfono celular. Un chico con el brazo roto y otras heridas tuvo que caminar 5 kilómetros hasta una casa para encontrar ayuda. La chica aplastada murió unas horas después en el hospital. El conductor y el adulto que compró el alcohol fueron a prisión. Mi primo tenía 16 años. Siempre le habían dado todo lo que quería. Esta vez era una motocicleta de cross. Tuvo una pelea con su madre por no usar casco. No lo castigaron ni le quitaron la posibilidad de montar. Regresó de la escuela y se subió a esa motocicleta. Eligió cruzar un camino de doble línea amarilla en una curva y en un bache. Fue impactado de lado por una mujer en una SUV. Mi otro tío era el jefe de bomberos y lo sostuvo en sus brazos mientras exhalaba su último aliento. En un instante, la vida de mi primo, su familia, esa pobre mujer que no pudo evitarlo y la de mis tíos cambiaron. Aún recuerdo haberme acercado a su ataúd y verme que estaba constantemente negro y azul y hinchado. El hijo de un amigo estaba con su prometida, que había tenido una seriosa alergia a los frutos secos. Estaban manejando no muy lejos de Bendigo. Se detuvieron en un café para comprar sándwiches. La mujer que atendía el café les aseguró que no había nueces en ningún lado cerca de los sándwiches, así que los compraron y continuaron su camino. Mientras conducían alejándose del pueblo, ella estaba mordisqueando los sándwiches cuando comenzó a tener dificultades para respirar. Él detuvo el auto, salió, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, fue a la parte trasera del auto a buscar su autoinyector, que le costó encontrar, pero cuando finalmente lo encontró, ella ya estaba muerta. Un par de semanas después del funeral, subió a su auto, lo condujo de regreso al tramo de la carretera donde ella había muerto, pisó el acelerador y apuntó deliberadamente su auto hacia un poste de electricidad. Le había dejado una nota a su mamá. Adenda: para aquellos que deseen culpar a alguien por esto, debo aclarar que la contaminación resultó ser una contaminación accidental de un lote de pan. La dueña del café no lo sabía, ni tampoco la panadería hasta este incidente. Hace una semana, mi hermana menor se resbaló en el hielo al salir de su auto y se golpeó la cabeza. No pensó mucho en ello cuando le empezó un fuerte dolor de cabeza más tarde, pensando que solo se había dado un buen golpe. Su amiga le dijo que se sentara y se relajara hasta que empezó a arrastrar las palabras aproximadamente 10 horas después de la caída. Llamaron a una ambulancia para ella, pero estaba entrando en paro cardíaco. Resultó que había dejado de tomar los anticoagulantes que se suponía que debía tomar por problemas de coagulación. El dolor de cabeza no era por la caída, era el coágulo en su pierna que estaba cortando el flujo de sangre al cerebro. A la edad de 26 años, nunca se recuperó y deja atrás a un niño de 4 años y a uno de 2 años. Jim, un chico con el que fui a la escuela secundaria, le dio un aventón a un grupo de otros chicos en su camioneta. Los otros chicos viajaron en la caja mientras él llevaba a cada uno de ellos a casa. Ya puedes imaginarte hacia dónde va esto, creo. De todos modos, Jim intentó hacer un alto, pero se quedó muy corto. El tráfico en el lado opuesto ya tenía el semáforo en verde. La camioneta de Jim chocó con un auto en medio de la intersección, haciendo que los chicos que iban en la parte de atrás volaran por los aires. 2 de los chicos murieron a causa de sus heridas, mientras que uno de los otros fue llevado en helicóptero a la unidad de cuidados intensivos. Para empeorar las cosas, el auto que chocó fue conducido por Erin, una chica con la que fuimos a la escuela secundaria. Todo lo que hizo fue continuar por la intersección cuando el semáforo se puso en verde. En realidad, nadie la culpó en absoluto. Pero solo tenía 16 años y apenas había comenzado a conducir. Sin embargo, nunca se inscribió para estar involucrada en un accidente donde la gente maldita murió. El incidente la llevó al límite. Tuvo un colapso nervioso y nunca la volví a ver. La vida no fue fácil para Jim después de eso. Los otros estudiantes en la escuela fueron implacables con él.
Obviamente se sentía horrible por lo que había pasado. Pero la autoflagelación aparentemente no fue suficiente para los otros estudiantes. Eventualmente, Jim tuvo que dejar la escuela porque su seguridad estaba realmente en peligro. La situación de Jim pudo haber sido agravada por unos padres muy comprensivos de los adolescentes fallecidos. Uno de ellos dijo palabras como: "Él ya está sufriendo y sufrirá aún más en el futuro". No puedo hacerme a la idea de añadir a su dolor. No creo que a los otros chicos les gustara que los padres simplemente dejaran pasar las cosas. Pero no puedo probar eso. No tengo idea de qué están haciendo Erin o Jim en estos días. Pero espero que ambos estén mejor. Resumen, no existe eso de manejar demasiado seguro. La vida que salvas podría ser la de un adolescente que no puede sobrellevar el trauma. Un amigo cercano y excompañero de cuarto perdió su trabajo y tuvo que regresar a casa. Él y su padrastro no se llevaban bien, el padrastro era un gran alcohólico. Una noche, tuvieron una discusión, el padrastro sacó una escopeta del armario, la apuntó hacia mi amigo y lo amenazó. Mi amigo le dijo que se fuera al diablo, y el padrastro apretó el gatillo. Mi amigo murió en el suelo de su sala de estar frente a su madre y su hermana. El padrastro fue acusado, condenado y enviado a prisión, donde murió. Su madre tuvo un colapso nervioso y murió de intoxicación por alcohol. Unos años después, su hermana se casó y tuvo 3 hijos, tomó una mezcla incorrecta de medicamentos antes de dormir y murió en su sueño. La familia estaba maldita. Mi hermano terminó con su novia cuando ambos tenían 21 años. A simple vista, parecía una ruptura amistosa. Incluso se ofreció a mudarse temporalmente de regreso con nuestros padres para que ella pudiera quedarse con el departamento que estaban rentando. Un mes después, ella le envió 2 fotos, de una ecografía y de una prueba de embarazo positiva, y le dijo que no quería que él tuviera nada que ver con su bebé, pero que si le daba unos miles ahora para ayudarla durante el embarazo y prepararse para la llegada del bebé, lo liberaría de cualquier obligación futura de pagar manutención. Realmente enfatizó que iba a ser un embarazo muy difícil desde que él la dejó y que ahora tendría que pagar el departamento sola, incluso insinuó que él sabía que ella estaba embarazada cuando terminaron. Cuando él ignoró el mensaje, ella luego lo envió a todos, a su familia, a nuestra familia, incluidos nuestros padres, abuelos, tíos y tías, a su empleador, a sus colegas, a algunos antiguos profesores de la universidad con los que aún estaban en contacto, y a sus amigos. Se conocieron en la escuela, así que casi todos sus amigos eran mutuos. Incluso lo publicó en su Facebook para asegurarse de que llegara a más gente. Él entonces respondió, a ella y a todos los que supo que ella había enviado el mensaje, y también en su página de Facebook, con 2 capturas de pantalla, mostrando que las fotos que ella le había enviado eran literalmente las primeras que salían al buscar ecografía y prueba de embarazo positiva en Google. Ella no perdió su trabajo por eso, pero sí unos meses después, y la mayoría de sus amigos cortaron lazos con ella. Ella intentó extorsionar a mi hermano por unos miles y, en cambio, se descubrió a sí misma como loca ante casi todos los que conocía. Una conocida durante la universidad estaba conduciendo a alta velocidad con un auto lleno de amigos para impresionar a una pasajera, una chica que le interesaba. Uno de los otros pasajeros era un buen amigo. Chocó en una carretera notoriamente peligrosa, no había alcohol involucrado. Todos salieron ilesos, excepto mi amiga. Ella murió en el lugar. La noche siguiente, la familia del conductor encontró a su hijo en un árbol, donde se había ahorcado. Esto sucedió hace años. Pienso en los padres de vez en cuando. Mi papá una vez atendió a un paciente que era un hombre de familia aparentemente normal y bien ajustado, de poco más de 40 años, sin problemas de salud importantes y en buena forma física. Estaba en la ciudad por un viaje de negocios y de repente se había quedado ciego. Resulta que, mientras estaba con sus colegas, había probado la coca por primera vez en su vida. Esta estaba adulterada con algo que causó una obstrucción en su nervio óptico y ahora está ciego para siempre. Esto le costó su empleo. Tenía una esposa e hijos y era el único sustento de la familia. Un amigo de mis padres era un buen hombre de familia que amaba a su familia. Un día, estaba jugando con su pequeña y la estaba lanzando juguetonamente sobre la cama. Ella se levantaba riendo y él la volvía a lanzar.
En uno de los lanzamientos, la lanzó un poco demasiado lejos y golpeó un poste de la cama. Ella sobrevivió, pero quedó postrada en cama, incapaz de hablar. No era exactamente un vegetal, pero estaba muy cerca. Él fue a la cárcel por abuso infantil. Perdió a su esposa, su trabajo y su pequeña nunca volvería a ser la misma. La culpa era tan abrumadora que decidió poner fin a su vida tan pronto como pudo. Mi primo volvió a las sustancias ilícitas, después de haber tenido su vida en orden y haber estado bien durante mucho tiempo. Empezó a perder el control. Al parecer, tenía alguna esquizofrenia subyacente que se cree que el consumo de sustancias ilícitas desencadenó. Llevó un rifle a un estacionamiento de una tienda y disparó a un hombre, pasó sobre su cuerpo y luego tuvo un enfrentamiento con la policía. Dijo que había disparado al presidente o algo así de locos. No hace falta decir que arruinó su vida, le quitó la vida a otro y destruyó a otra familia en el proceso. Acaba de cumplir 19 años. Verano después del último año de secundaria. Su papá tiene una empresa de venta de madera y construcción muy lucrativa. Recibió una camioneta nueva para su graduación y iba a comenzar a trabajar con su papá después de que terminara el verano. Entrenaría para ser capataz y, básicamente, estaba destinado a tener una vida asegurada, con un camino para jubilarse extremadamente cómodo a los 55 años. Decidió tomar un montón de pastillas y se pasó un semáforo en rojo. Chocó de frente contra un auto, matando instantáneamente al conductor y dejando incapacitado al pasajero de por vida. Se salió con la suya con homicidio involuntario porque su papá pagó mucho dinero para que le disminuirían los cargos. Cumplió 13 años de prisión y salió el año pasado. Ahora solo camina por el pueblo porque no puede conseguir trabajo, tener una licencia o un vehículo. En la universidad, el amigo de mi ex fue detenido por exceso de velocidad. Tenía sustancias ilícitas y alcohol en su sistema y cuando el policía extendió la mano hacia su camioneta para agarrar las llaves, él entró en pánico y se dio a la fuga, pensando que el policía lo dejaría ir. El policía no lo dejó ir, y fue arrastrado durante un buen trecho antes de caer al suelo y golpearse la cabeza, lo que resultó en su muerte. El amigo de mi ex fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a 20 años en una prisión estatal de Mississippi. Con 21 años, arruinó toda su vida en una noche. Después de más de 30 años como reconocido director de la banda de una secundaria, se retiró de la enseñanza. Se celebró una elegante fiesta de jubilación con un buen número de antiguos estudiantes y colegas, todos celebrando su carrera. Su hija acababa de tener su primer hijo. Aparentemente, era un abuelo feliz, con un matrimonio feliz y una vida plena. Un año después, fue sorprendido hablando con una niña de 13 años que resultó ser una agente encubierta de la ley. Los siguientes 20 años pasaría en prisión federal. Edición. Tuve que volver a verificar la validez de la sentencia después de todos los comentarios, recibió 10 años. Sin embargo, el daño sigue siendo el mismo. Un amigo con el que fui al bachillerato fue diagnosticado con cáncer testicular cuando teníamos alrededor de 25 años. Durante meses, quizás años, veía publicaciones de actualización sobre el progreso que estaba haciendo con su tratamiento. Luego, un día, publicó en Facebook que estaba libre de cáncer. Al día siguiente, estaba muerto. Había salido esa noche y se había emborrachado por completo. Se cayó por una escalera de concreto fuera de su departamento en las primeras horas de la mañana y, para cuando lo encontraron por la mañana, ya no estaba. Un chico de mi escuela secundaria se emborrachó y se drogó, se salió de la carretera y atropelló a una niña de 8 años, matándola. Ella salía de una fiesta de pijamas, caminando por el jardín de alguien mientras sostenía la mano de su mamá. La mamá sobrevivió. El chico recibió como 5 años de arresto domiciliario o algo así, lo cual es una total injusticia, así que ahora está libre, pero su reputación y su nombre están arruinados para siempre. Editado para agregar. Los testigos en la escena dijeron que primero trató de escapar, pero lo detuvieron. Luego llamó a su mamá y dijo, acabo de arruinar mi vida. La hija de una amiga estaba montando su motocicleta en un camino secundario donde había vivido la mayor parte de su vida. Pasó un alto a unos 145 km/h y chocó de lado contra una Jeep. El impacto destrozó casi todos los huesos de su cuerpo.
La última vez que supe, estaba en silla de ruedas y los médicos aún no estaban seguros de si conservar su pierna era mejor que la amputación. Está en terapia física, y probablemente lo estará por el resto de su vida. Aparentemente son optimistas, pero nunca será la misma. Además, tenía 3 hijos pequeños con un ex que no se hacía cargo y que era un consumidor de sustancias ilícitas. El tipo que conocí tenía 18 años. Había estado bebiendo. Conducía por un camino rural. Perdió el control de su auto, lo volcó. Mató a su pasajero, que era su mejor amigo. Lo acusaron de conducir bajo la influencia grave y homicidio involuntario. Estaba realmente afectado por esto y saber que mató a su amigo lo atormentaba. También era un apasionado cazador y tuvo que renunciar a eso porque le prohibieron poseer armas de fuego al ser un delincuente. Tenía alrededor de 30 años cuando lo conocí y estaba bastante afectado. Un chico que conocí y con quien fui amigo mientras crecíamos tenía 16 años y su amigo, que tenía 15, atrajo a 2 chicos más a un campo, que tenían 13 y 16 años, primos, donde los dispararon y desmembraron por hierba. No fueron encontrados durante 2 semanas y solo porque uno de los chicos mostró a otro chico. Ese día arruinaron muchas familias y vidas. Esto fue un shock para toda nuestra comunidad. Ninguno de los chicos que los mataron tenía antecedentes criminales ni ningún tipo de problemas que nadie conociera o notara. Mi ex, con quien estuve cuando tenía 17 años, tuvo un accidente automovilístico por manejar ebrio y por intentar hacer una carrera callejera. Perdió el control en una curva y chocó contra un árbol. El impacto lo mató de inmediato, enviando su cabeza a través del parabrisas y expulsando a su primo del auto, quien sobrevivió. Le faltaba el dedo meñique en el funeral y las fotos del auto eran desgarradoras. Avanzando hasta el presente, su tío fue arrestado hace unos años por el asesinato de una chica de 21 años a quien disparó a quemarropa y dejó en un campo. Pasé un verano con ellos cuando estaba con mi ex, y es una locura pensar que podría haber estado en peligro en cualquier momento. No es una historia espectacular, pero sigue siendo bastante mala considerando al adulto involucrado. La mayoría de las personas en esta lista eran chicos tontos. Resumiendo, el llamado adulto falló en comportarse como tal después de numerosas advertencias y se fue por un acantilado metafórico. El payaso era un oficial naval de reserva, casado y de alto rango, que también tenía un trabajo en una planta de energía nuclear que requería una autorización de seguridad de alto secreto. Fue desplegado como reservista para realizar trabajos clasificados en Europa. No era algo al estilo de James Bond, pero tampoco era algo que Estados Unidos quisiera que la gente supiera. Además, era bastante cómodo. Vivía en un hotel de lujo con mucho tiempo libre pagado para conocer los lugares turísticos. Pero el payaso decidió involucrarse con una mujer alemana y tener una aventura. A los militares no les importa eso mientras seas honesto con ellos al respecto, para que no puedas ser chantajeado. Ni siquiera le informan a la pareja. Esto está claro una vez que obtienes una autorización de seguridad. Él no le dijo a los militares, ellos se enteraron de otra manera. Sin embargo, la unidad fue indulgente con él. Su comandante le dijo que o le decía a su esposa o dejaba de ver a esta mujer alemana. Si lo hacía, no habría consecuencias, si no lo hacía, habría problemas. Esta advertencia fue reiterada a este payaso en múltiples ocasiones. El payaso dijo que lo haría. Luego se fue de vacaciones a Alemania para, como puedes adivinar, tener relaciones con esta mujer alemana. El comandante se lo tomó como algo personal, ya que el payaso ignoró sus advertencias, desobedeció órdenes y le mintió. Es de suponer. El comandante lo despidió del trabajo cómodo y le revocó su autorización de seguridad, lo que arruinó la carrera militar del payaso en la reserva. Como necesitaba autorización de seguridad para su trabajo civil, perdió eso también. Y, por supuesto, su esposa se enteró y se divorció de él. Supongo que el payaso se recuperó de esto y está haciendo bien. Pero imagino que también es posible que esté viviendo en una furgoneta junto al río. No tan serio como algunas de estas historias, pero trabajé con un tipo que estaba usando su estatus de gerente de turno, titular de la llave para robar dinero y hacer que pareciera que los nuevos contratados lo hacían. Me di cuenta de lo que estaba haciendo y me acerqué al dueño cuando éste estaba contemplando despedir a otro nuevo contratado, convenciéndolo para que esperara hasta después del próximo turno de este tipo.
El dueño giró las cámaras para enfocarse en el área del mostrador donde se contaba la caja, lo que también mostraba la caja fuerte. Antes de esto, él usaba las cámaras para asegurarse de que estuviéramos seguros. Era un buen jefe. Sin embargo, antes de su próximo turno, aparece muy temprano durante uno de mis turnos, solo por un vaso de agua, y desaparece hacia la parte de atrás por un segundo antes de irse sin decir otra palabra. Llamo a nuestro jefe, él revisa las cámaras, y efectivamente, entró en la caja fuerte. El jefe dice que no toquemos nada, que llegará antes de que mi turno termine con un cerrajero. 1 o 2 horas después, unos policías aparecen buscando a este tipo porque encontraron su billetera en un edificio que había sido allanado y vandalizado la noche anterior. Luego llega nuestro jefe y tienen una larga conversación. Más tarde me entero de que se trataba de una escuela primaria, había sacado prácticamente todo el dinero de la caja fuerte y también había destrozado el auto de su amigo de fraternidad. En ese momento, estos policías estaban básicamente en una búsqueda del tesoro del crimen. Lo expulsaron de la fraternidad, perdió sus becas y tuvo que abandonar la escuela. Un chico con el que fui a la escuela acaba de ser fichado por un equipo de rugby bastante bueno. En su último partido de finales en el equipo de secundaria, realmente aplastaron a los otros chicos. Todos los muchachos celebraron en el vestuario y los entrenadores hicieron la vista gorda ante su minoría de edad porque esa era su última gran victoria juntos. Bebieron 9 cajas de cerveza y algunas botellas de licor fuerte. Un chico llevó a sus amigos a casa, pero perdió el control del vehículo y mató a 2 de sus amigos. Milagrosamente sobrevivió, pero estuvo en coma durante mucho tiempo. Sufrió daño cerebral permanente y tiene dificultades para caminar y hablar, entre otras cosas. Perdió su carrera, mató a sus amigos y vivirá con sus padres por el resto de sus vidas. Irónicamente, su daño cerebral ha afectado su forma de caminar y hablar de tal manera que, cuando interactúa con las personas, se asume que está ebrio. No por ninguna falta de su parte, conocía a un policía que hacía patrullas en motocicleta. Tenía alrededor de 35 años y una hija de 7, estaba divorciado, pero era muy guapo y simpático. Estaba fuera de servicio y regresando a casa cuando giró a la izquierda con una flecha verde en una intersección de 4 caminos. Un hombre que conducía una furgoneta pasó una luz roja y se estrelló contra él en medio de la intersección, arrojándolo de su moto sobre la carretera, golpeando su cabeza primero. Quedó paralizado de cuello hacia abajo y, después de 2 años de cuidados paliativos y un intento fallido de relación con una de sus enfermeras domiciliarias, ella lo quería, al menos de forma platónica, pero no pudo satisfacer sus necesidades ni que sus propias necesidades fueran atendidas. Según escuché, cometió suicidio asistido aproximadamente 1 año después. Por cierto, vivía en Oregón, así que optar por morir mediante suicidio asistido médicamente es algo real. Lo vi por última vez unos 6 meses antes de que todo esto sucediera. Estábamos de pie, bebiendo cervezas afuera de una parrillada en casa y él hablaba sobre su hija. Había tanta vida y positivismo en ese momento. Hicimos bromas sobre lo que pensaba de sus amigos de la secundaria, que ahora estaban haciendo algo ilegal para ganarse la vida, mientras él era policía. Nunca lo volví a ver después de eso. Es una historia tan impactante y definitoria de la vida que pienso en ella a menudo. Morboso. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.